Hoy les vengo a hablar sobre mí y los cambios que he vivido. Hasta mis 8 años de edad viví en Venezuela, en donde me encantaba ir a la casa de mis abuelos, comer galletitas con ellos e ir a mis clases de danza venezolana mientras escuchaba las anécdotas del abuelo. Pero luego comenzaron las mudanzas. Ya no podía ir más a la casa de mis abuelos e ir a mis clases de danza. Pasé de bailar danza venezolana a un minué federal argentino. Esto, más otras cosas, me llevaron a plantearme algunos interrogantes. ¿Seré la única que tiene este estilo de vida? ¿Existen personas en condiciones similares a las mías? Por eso vengo a hablarles sobre los llamados niños de la tercera cultura. ¿Sabían que entre las 3 situaciones principales que generan estrés en una persona se encuentran, en primer lugar, perder a un ser querido, en segundo lugar, las mudanzas y en tercer lugar, los divorcios? De estas 3 situaciones que recientemente mencioné, hay una que ocurre a la hora de dejar nuestro país de origen, y son las mudanzas. Las mudanzas de países nos llevan a ser un niño de la tercera cultura, lo cual conlleva una gran cantidad de cambios. Al principio, estos cambios pueden generar un efecto negativo en la persona, pero en el largo plazo desarrollan ellos cambios positivos, tanto como para el desarrollo personal como el emocional en sus vidas futuras. Yo recuerdo muy bien el día en que me tocó hacer mi primera mudanza con mi familia. Ver a mi mamá y a mi papá corriendo por todos lados tratando de cumplir con los plazos que se les habían definido. Pero lo que no sabía en ese momento es que iba a formar parte de este interesante grupo que son los niños de la tercera cultura. Este concepto fue inicialmente propuesto por la socióloga Ruth Hill para definir a aquellos jóvenes que pasan una parte significativa de sus vidas viviendo en una cultura ajena a la de sus padres. Por lo general, estos jóvenes tienden a ser hijos de hombres y mujeres de negocios en empresas internacionales, diplomáticos, miembros de las Fuerzas Armadas, misioneros y hoy en día también podemos hablar de los migrantes. Asimismo, estos jóvenes tienden a desarrollar relaciones con todas las culturas de los países en donde viven, sin apegarse o adueñarse de ninguna de estas. Este estilo de vida que presentan los hace desarrollar una nueva cultura que ellos mismos crean, ya que no es la cultura original de sus padres ni tampoco la del país en donde nacieron, sino que esta cultura está compuesta por un equilibrio entre lo que conocen, lo que anhelan y lo que son. Por otra parte, al vivir en distintos lugares, uno se plantea la pregunta de dónde está su verdadero hogar. Las personas tienden a ver que este estilo de vida que presentamos presenta desventajas, ya que al integrarse a un grupo de personas con distintas costumbres a las nuestras, podemos generar dificultades en establecer relaciones y adaptarnos a ciertos ambientes, como por ejemplo el lugar en donde vamos a estudiar. Debido a esa situación, al principio podemos llegar a presentar un sentimiento de soledad, ya que no contamos con nuestros seres queridos en momentos importantes de nuestra vida, como por ejemplo celebraciones de cumpleaños, celebraciones de aniversarios y celebraciones en general. Por otra parte, se piensa que al estar ante el cambio, podemos presentar dificultades en establecer relaciones con una comunidad. Sin embargo, debemos tener en cuenta que este tipo de cambio no debe tener una connotación negativa. El hecho de que la gente se resista al cambio se debe a la comparación que se hace entre el momento actual y el anterior, ya que la gente se muestra con miedo e inseguridad ante lo desconocido. Además, la gente teme a que el cambio genere un impacto negativo en vez de positivo en sus vidas. Pero hay algo que debemos tener en cuenta. Si bien los cambios rompen con la rutina, pero en realidad la única gran desventaja que se puede tener ante un cambio es rehusarse a enfrentarlo, ya que esto significa resistirse a la adaptación y a un posible progreso. Por otro lado, ser un niño de la tercera cultura presenta muchas ventajas en su formación como individuo, ya que al estar ante distintos cambios, desarrollamos una gran flexibilidad en la hora de adaptarnos a cualquier tipo de situación que presentemos en nuestras vidas futuras. Además, tenemos mayor conciencia de acontecimientos políticos y mundiales, ya que vemos noticieros con más frecuencia y leemos diarios. Otra ventaja que podemos destacar de estos jóvenes es que tendemos a hablar más de un idioma.
lo cual presenta muchas ventajas. Entre ellas, que tenemos la habilidad de comunicarnos con un mayor número de personas, a mejorar ciertas habilidades cognitivas, a desarrollar el cerebro y prevenir su deterioro ante enfermedades como por ejemplo el Alzheimer. Me tomé la libertad de hacer un pequeño relevamiento en nuestra institución acerca del tema. Para esto realicé un listado de preguntas. En primer lugar, si sabían lo que significaba ser un niño de tercera cultura. En segundo lugar, cómo fue su adaptación a la hora de dejar su país de origen. Y por último, si sienten que son más las ventajas respecto a las desventajas que tienen ser parte de este grupo. Los resultados de la entrevista mostraron, en primer lugar, que un número importante de niños en nuestra institución se siente identificado con este concepto. Y además entiende que la adaptación y aceptación es lo mejor que ellos pueden hacer para desarrollarse en una nueva cultura. En segundo lugar, se concluyó que existe un número mayor de ventajas respecto a las desventajas que se tiene al ser parte de este grupo. Y en tercer lugar, que en la mayoría de los casos los logros de estos niños se ven íntimamente relacionados con el apoyo familiar que éste reciba. Un dato interesante que me gustaría compartir con ustedes es que el actual presidente de los Estados Unidos es un niño de la tercera cultura. Como último punto, me gustaría concluir que nosotros, los niños de la tercera cultura, son un fenómeno global que tiende a crecer. Y es probable que nosotros comencemos a romper las barreras territoriales. Y por qué no, a pesar de las diferencias, seamos los propulsores de una cultura que a partir de las diferencias se sabe universal. Muchas gracias.